¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal nuevamente. En el día de hoy vamos a hacer de manera casera y artesanal un aperitivo americano que por estos lados conocemos como gancia. ¿Me acompañan? Como siempre y primera medida vamos a ver los ingredientes. Acá tenemos 1 kilo de limones, 1 kilo de naranjas de jugo, 1 kilo de pomelo rosado, tenemos 20 clavos de olor, ahí como verán, clavo de olor se llama eso. Tenemos romero hidratado, puede ser romero fresco, sería genial que sea romero fresco. Anís estrellado, unas 20 florcitas de anís estrellado y yo personalmente le pongo manzanilla. Esto se llama manzanilla. Vamos a usar alcohol de cereal, alcohol etílico del 96%, 1,5 litros. Necesitamos un recipiente grande, puede ser uno como este que es un fermentador de cerveza, puede ser una damajuana, lo que ustedes tengan grande que pueda estar cerrado. Y comencemos. No tiene mucha ciencia esta receta. Sí tienen que tratar de respetar las cantidades para que el gusto sea similar al aperitivo americano que todos conocemos y que compramos en cualquier lado. El gancia. Y vamos a cortarlo de esta manera. Lo primero que vamos a hacer es lavar toda la fruta. Vamos a lavar bien la fruta con agua fría y luego la vamos a cortar. Nada más. Cortamos y adentro va con cáscara y semilla y el jugo que queda todo adentro del recipiente donde vamos a hacer el macerado. Yo tengo la suerte de tener este, que es el mismo, como decía, que hago la cerveza, que es un recipiente de 30 litros. Si tienen uno de 10 litros también les va a servir. Puede ser de vidrio, puede ser de plástico. Ahora, tuve una mejor idea, que es usar un plato hondo para recolectar el jugo que sale de las frutas y no perderlo. Bien, vamos a cortar este pomelo rosado. También puede ser pomelo amarillo. Todo lo que sea cítrico va muy bien en este aperitivo, ¿no? No pongan otra cosa que no sea un cítrico, ni manzana, ni banana, ni nada raro, cítricos. Por eso yo le puse los cítricos más representativos, que son limón, naranja y pomelo. Una vez que tenemos todo dentro del recipiente, le agregamos el alcohol etílico, alcohol de cereal. No usen otro alcohol que no sea alcohol de cereal, alcohol para comestibles, ¿sí? No usen otro alcohol que no sea este. Esto se compra en cualquier dietética. Casa dietética decimos acá en Argentina. Tiene que ser un alcohol apto para consumo humano, ¿sí? Fundamental, 8 litros de agua, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 litros de agua, agua de red, agua de la canilla. Vamos con las 10 flores de anís estrellado. Vamos con los 20 clavos de olor. Yo ya le puse la manzanilla. Me olvidé de filmarlo, pero la manzanilla ya la puse. Y por último le ponemos el romero, que ya se hidrató. Pero si tienen una ramita de romero fresco es mucho mejor. Azúcar. Vamos a necesitar azúcar común, azúcar blanca. 1,5 kilos. En este punto realmente la exactitud no es muy importante. Yo le voy a poner 1,5 paquetes de azúcar, que es 1,5 kilos, pero más o menos 20 gramos no pasa nada, ¿sí? No le pongan más azúcar porque va a salir muy dulce y no se va a terminar de macerar. Y si le ponen poca azúcar, la maceración no va a hacer efecto. Así que traten de seguir las medidas. Vamos a revolver, a batir muy bien todo esto, ¿sí? ¿Ven? No importa que las cosas queden flotando. Vamos a cerrar y vamos a chequear que el recipiente tenga entrada y salida de aire. ¿Qué quiere decir? Que si hay presión adentro se puede escapar, ¿sí? Pueden poner una válvula, un corcho con un agujero o algo así. Este recipiente es para eso. Hasta una canilla tiene este recipiente. A los 15 días vamos a hacer el primer chequeo de gusto. Si bien todavía le falta macerar, acá sabemos, vamos a saber cómo está la cosa. Está clarito, está bien porque todavía falta macerar. A los 25 días ven cómo cambió el color, cambió por completo. Me olvidé de decir una cosa, todos los días tenemos que batirlo de esta manera. 2 o 3 veces. Tenemos que hacer que el azúcar se active. O sea, todos los días nos tomamos el trabajo de batirlo un poco, girarlo un poco. A los 30 días ya está de un color oscuro dentro del macerador y vamos a hacer la prueba. Porque todavía lo podemos corregir si salió mal. Pero miren qué lindo que quedó. Miren qué color hermoso. Esto está sin filtrar, pero tiene una densidad justa. Esto debe tener unos 10-12 grados de alcohol. Muy buena densidad. Tiene también muy buen gusto y muy buen aroma. Yo lo estoy probando puro. Esto no se toma puro, yo lo pruebo puro. Por eso es un poquito más áspero.
Pero la única manera de saber si está bien. ¿Está bien? Está perfecto, parece. Bueno, el filtrado. El filtrado yo lo hago con un colador y en una jarrita y en la pileta de la cocina por si se derrama algo. No hacemos tanto lío, no se ensucia nada. Este mismo filtrado ustedes lo pueden hacer de manera más fina. ¿Saben con qué? Con una tela o con una media de mujer o con un filtro de tela. Para mí con este colador alcanza y sobra, señores y señoras. Pero bueno, hay muchas maneras de filtrar. Lo ideal es esto. Ven que no sale mucho sedimento porque el recipiente ya tiene un filtro interno. Así que no es necesario filtrarlo mucho más que eso. Y vamos a empezar a llenar las botellas. Yo las botellas lo único que hice fue las lavé, les puse alcohol adentro con un rociador, las enjuagué y las dejé secar. Estas son botellas recicladas. Botellas de vino, botellas de gin, botellas de cerveza. Necesitamos más o menos entre 8 y 10 litros de capacidad para poder embotellar nuestro aperitivo americano, nuestro gancia casero, una receta que yo me traje de lo de mis tíos, de ranchos. Creo que les prometí en el video de ranchos que lo iba a hacer, acá lo estoy haciendo. Toda botella con tapa rosca sirve, si no le ponen un corcho. Fundamental, esto lo pueden dejar fuera de la heladera, pero va a seguir fermentando. Así que si quieren cortar la fermentación para que la botella no tenga pérdidas ni nada, lo mandan a la heladera. Esto es todo lo que nos salió, son casi 9 litros. La mayoría van a ser para regalar, para llevar a la familia y todo. No me voy a tomar todo esto, quédense tranquilos. Pero lo que sí voy a hacer ahora, ven, quiero que vean la claridad del líquido una vez que está filtrado, ¿ven? Es muy similar al que se compra en el supermercado, con la diferencia que este lo hicimos nosotros de manera artesanal. Vamos a preparar el trago. Yo este trago lo tomo así, de esta manera. Lo primero que hago es agarro el anís estrellado, ¿sí? Esta es la botella que me quedó para mí. Las otras ya regalé un par. Agarro anís estrellado, un limoncito. Y el anís estrellado lo voy a prender fuego. Le voy a prender fuego las puntitas, así. Voy a tratar de no quemarme los dedos. Le voy a prender fuego así las puntas. Un poquito más. Ahí va, un poquito más. Lo voy a apagar con la copa. ¿Para qué? Para que el humo, el aroma ese, quede impregnado en la copa, ¿sí? Dejamos 10 segundos. Una vez que vemos que no hay más humo, lo damos vuelta, le metemos el anís adentro. Llenamos la copa con nuestro aperitivo americano. Que si le tenemos que poner una marca acá, todo lo que hacemos de acá se llama suricata. Así que sería aperitivo americano suricata. Vamos a agregarle a esto el limón. Puede ser un limón, puede ser una de esas limas verdes chiquititas que se usa para la caipirinha. Un limoncito. Vamos a poner una rodaja. Primero vamos a poner el jugo de limón adentro. Jugo de limón fresco adentro. Vamos a agregar un poco nada más, unas gotas. Vamos a poner una rodajita para decorar ante la atenta mirada de Cata. Y lo vamos a completar con agua con gas o con soda. También pueden usar alguna bebida lima-limón como la 7-Up o la Sprite, pero yo creo que con soda está bien. La proporción es mitad y mitad, ¿sí? Revolvemos un poco y probamos. A ver. Va para adentro el limón. Arrancamos así como está. Amigos, si llegaron hasta acá se los agradezco un montón. Traten de hacer esto, no es tan difícil. Yo ahora le agregué un poquito más de hielo y un poquito más de limón. Para el verano, una maravilla. Para el invierno también. Otoño y primavera va bien también. Nos vemos en la próxima. Suscríbanse. Oh.